Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sunes y Entendiendo la Biblia. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, experto en lenguas bíblicas, pero antes de pasar al podcast, te invitamos a darle me gusta a este video y también suscribirse, darle clic en la campanita y compartir con alguien más que esté interesado en temas relacionados con la Biblia. Hoy vamos a tener una podcast con Jonathan. Es un amigo, es de Hermosillo, es un maestro de griego, hebreo también o no. Sí, también de hebreo. Ya. Ok, ok, qué bueno. Están a enseñar y aprender también, ¿no? Sí, Porque los dos están juntos, ¿no? Sí, ok. Qué bueno tú puedes estar con nosotros hoy. Es un gusto tener ti aquí. Y algo muy importante han pasado en tu vida hace un año, ¿no? claro. ¿Qué, qué, qué, qué fue? Bueno, este, ni siquiera hace un año, pero ya 6 meses, gracias a Dios. Estoy recién casado eh, con Fernanda, una hermosillense de pura cepa, una mujer que el Señor me ha permitido conocer y bueno, eso hace que mi tiempo entre el griego y el hebreo pues se tenga que dividir ahora en el tiempo de familia, ¿no? Y matrimonio. Qué bien, ¿no? Es muy linda. Ella es muy linda. Hoy vamos a hablar sobre las lenguas antiguas, de griego y hebreo y como tú estás trabajando en estas lenguas. Entonces, bienvenidos aquí. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias por la oportunidad. Yo me siento muy honrado de poder compartir con ustedes este espacio, con Héctor, contigo. Y bueno, espero que esto sea de edificación y de ánimo, ¿verdad? Para las personas que están interesadas en aprender más de la escritura y servir mejor en la iglesia. Sí, ¿dónde estás enseñando estas lenguas? ¿Puedes explicar tu escuela también? Claro que sí. Bueno, yo estoy trabajando actualmente sirviendo en un instituto aquí en Hermosillo, Sonora, que se llama Instituto Atkinson. Esta es una escuela que ha pasado por diferentes nombres. Antes se llamaba Seminario Bíblico Mexicano. Entonces, hace un par de años se logró la certificación ante la Secretaría de Educación aquí en México. Entonces, todos nuestros programas actualmente están acreditados o reconocidos por el gobierno, ¿no? Entonces, eso es algo eh, poco común, o por lo menos lo era hasta hace un tiempo, que los centros de estudios bíblicos en México, por lo menos protestantes, tuvieran algún tipo de reconocimiento oficial, ¿no? del gobierno. Gracias a Dios, creo que cada vez hay más instituciones, pero bueno, ahora lo lograron aquí en Hermosillo y por eso se cambió el nombre, porque pues el nombre de seminario a veces como que el gobierno pedía algo un poco más neutral, ¿no? Entonces se llama Instituto Atkinson en honor a la misionera que fundó la denominación, ¿no? Que está detrás de este instituto, que es una iglesia pentecostal, se conoce el movimiento como Iglesia de Dios. Y bueno, aquí los estudiantes básicamente pueden estudiar la licenciatura en teología, que tiene como dos grandes énfasis, ¿no? La teología propiamente, la doctrina, teología sistemática, aprender un poco de filosofía para poder entender cómo se han ido, este, ah, digamos, ordenando, o mejor dicho, estipulando los dogmas o las doctrinas cristianas. Pero también hay otro énfasis que tiene que ver con los estudios bíblicos, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, mi persona. Yo tengo la oportunidad de acompañar a los estudiantes desde su primer año, que empiezan a estudiar algo de gramática hebrea, ¿verdad? No, pues no salen como expertos en la materia, pero sí tienen nociones, ¿no? Sí tienen algunas ideas que les permiten aprovechar mejor el texto. Y también llevan todo un año de griego. Ahí sí tienen todo un año, sí salen un poquito más preparados con el tema del griego.
Y pues ya luego llevan materias de exégesis, ¿no? Que son cuestiones ya de interpretación del texto. Y ahí es donde aplican estas herramientas, digamos, ¿no? Entonces, pues ahí colaboramos. Además de la licenciatura, está la oportunidad de especializarse en una maestría en teología práctica, que es con, pues básicamente la aplicación, ¿no? de la doctrina cristiana a alguna situación concreta en el mundo actual. Eh, y bien, pues esa es la escuela donde colaboro y más o menos la formación que reciben los estudiantes en la materia de teología. Ok, qué bien. Cuando nosotros estamos en Hermosillo, está muy cercana de Atkinson y cuando traemos maestros de Canadá o Estados Unidos, ellos pueden enseñar en Atkinson. Entonces estamos muy agradecidos por esta relación con Atkinson. Es un bendiciones para nosotros. Sí, claro, también ha sido una bendición para nosotros, ¿verdad? Para los estudiantes que tuvimos el privilegio de tener acá al doctor Walton y a algunos otros de los que han invitado. Y ha sido Proban, ¿verdad? Fue el otro Sí, profesor. Ajá. Y bueno, siempre ha sido una bendición para nuestros estudiantes con toda la gente que traen de tan alto nivel, ¿no? Los profesores que vienen con Súnesis. Así que muchas gracias por prestarnos los jueves en la tarde. sí, no, es un gusto para nosotros. Y hay una noticia de Dr. Proven. Él ha escrito muchos libros y ya Hector han traducido una y están en el proceso de publicar. No sé cuánto tiempo va a durar, pero uno de sus libros va a estar en español. Estamos emocionados por esto también. Excelente, una muy buena noticia. En cuanto esté, nos avisan y también lo promovemos por acá. Que Héctor, tú tienes preguntas, no has dicho nada hasta aquí. Es que está bien, están comentando acerca de la buena relación de Atkinson y este instituto de la Iglesia de Dios que ya lleva bastante tiempo sirviendo no solamente aquí en Hermosillo, sino también en otras partes de México y fuera de México, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos por esta bendición con el Instituto Atkinson. Ah, sí, también tenemos unas preguntas acerca de los idiomas bíblicos que por lo general la gente no nos se hace o nos han externado, pero mm, una pregunta directa en lo personal, profesor Jonathan, es ¿por qué le gustó el tema de los idiomas bíblicos? ¿Qué es lo que encontró en esta materia o en esta herramienta una pasión en usted? ¿Qué es lo que lo llevó a esto, no? Yo, antes de estar en el seminario o en Atkinson, antes de estudiar acá, que aquí es donde hice la licenciatura, yo venía del área de ingeniería. Yo estaba estudiando ingeniería industrial. Me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Entonces, parecía que venir a estudiar teología no tenía como que mucha relación con matemáticas y eso, ¿no? Oh, no. Parecía que no, pero cuando estudié gramática griega y hebrea, En ojo me di por cuenta ojo que, nomás, ¿no? ándale, pero cuando estudié gramática griega me di cuenta que había patrones y fórmulas, ¿no? De alguna manera, para conjugar, para declinar en el caso del griego, ¿no? Cómo van cambiando las palabras, cómo se ordenan las oraciones, ¿no? Entonces, como esas matrices o ese orden que hay en el lenguaje hizo cierto clic con mi personalidad, en primer lugar. Y después me di cuenta que había un montón de herramientas que con el solo hecho de poder leer hebreo y griego, se me abría la posibilidad de utilizarlas para profundizar en el texto, ¿no? Por ejemplo, hablando de diccionarios especializados, concordancias, que requieren que por lo menos uno sepa leer, ¿no? Leer el hebreo, leer el griego, y entonces te abren un panorama para poder profundizar en el texto, en la palabra. Así que entre esa pasión por las matemáticas, las fórmulas, el orden, y también
esta herramienta que se convertía en algo que me ayudaba a conocer mejor la palabra y por ende comunicarla mejor, pues fue que decidí como que especializarme un poco más y ya hice una maestría que tenía un énfasis en Nuevo Testamento, ¿no? Estuve estudiando con una universidad de Estados Unidos que tenía un convenio con un seminario en Quito, en Ecuador, y ahí estuve haciendo la maestría. Entonces, ¿crees que es muy relevante el tema de que un cristiano pueda conocer los idiomas bíblicos? Sí, me parece algo fundamental, algo muy importante. Bueno, Dios en su soberanía, ¿verdad? Decidió revelarse en un tiempo concreto, en un momento de la historia, en una cultura que en parte, pues, somos herederos de ella, de la cultura judio-cristiana que a veces le llaman, pero que también tiene sus características particulares, ¿no? Eh, y, y eso es relevante sobre todo para aquellos que queremos servir mejor en la iglesia. Evidentemente todo cristiano debería hacer el esfuerzo de entender la palabra, de estudiarla con el mayor número de herramientas posibles, pero sobre todo si alguien que nos está escuchando está interesado en enseñar a otros, tiene que hacer un esfuerzo por conocer la palabra a una profundidad. ¿A qué profundidad? Bueno, pues cada quien pondrá el límite, ¿no? Hasta donde tu disciplina, tu compromiso te quiera llevar, pero sí demanda el estudio de la palabra y el enseñarle a otros el compromiso de estudiarla lo mejor que podamos, de acuerdo cada uno a nuestras posibilidades, ¿verdad? Y si está en la posibilidad de nosotros el deseo, el anhelo de aprender idiomas, creo que sí, es relevante, es muy importante, es fundamental, ¿no? Y has encontrar algunos lugares en la Biblia cuando lees en hebreo y griego, cambia tus pensamientos o tu punto de vista o es más claro. ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, es la verdad. Claro, este, bueno, hay mucha riqueza, ¿no? Cada lengua, dicen los expertos, los especialistas, que cada lengua o una lengua es la expresión escrita de una cultura. Entonces, cuando nosotros podemos acceder al texto en hebreo o en griego, vamos viendo matices que amplían nuestra comprensión. Por ejemplo, aquí Jack no me va a dejar mentir, él tiene conocimientos también de idiomas, Héctor mismo. Por ejemplo, inmediatamente al abrir la Biblia, el Antiguo Testamento, al abrir el Tanaj en hebreo, podemos ver que el hebreo usa a veces juegos de palabras que son difíciles de trasladar al español o al inglés, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la cercanía de significados, o más bien la cercanía en el sonido de palabras hebreas como alma, ¿no? Tierra, que tiene una cercanía también, perdón, con Adam, ¿no? Adam, Adamá, ¿no? Esa cercanía es algo que el autor bíblico quiere que veamos. El ser humano está vinculado con la tierra, ¿no? Adán y Adamá, la tierra. Pero también hay una cercanía entre el Ish, el varón, y la mujer, Isha en hebreo. Eso, la Reina Valera en español, por ejemplo, trató de trasladarlo diciendo varón y varona, ¿no? Suena Sí, súper sí, mal en sí recuerdo español. eso. Pero Sí, funcionar en inglés y man y woman. Ya. Woman. Sí. sí, sí, tienes Entonces, razón. eh, igual, ahí en el mismo relato de la creación tenemos, o bueno, palabras relacionadas a la naturaleza, tenemos Mayim, agua, y Shamayim, cielos, ¿no? Que para el hebreo Shamayim son las bóvedas del agua celestial, ¿no? Como que Dios guarda agua en el cielo. Pero es Ujú. porque en hebreo hay una cercanía, digamos, entre las palabras. Entonces, esos detalles que aunque los traductores a veces tratan de mantenerlos, de ayudarnos, ¿no? A preservarlos en la traducción, no siempre se pueden mantener. Entonces, esa riqueza solo la nos podemos hacer conscientes o acceder a ella cuando tenemos algún conocimiento
de estos idiomas, ¿no? Pasa algo similar, por ejemplo, con términos como logos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, dice la Reina Valera, ¿no? 60. Otra versión dice, en el principio era la palabra, pero en griego ahí dice en arge en jo logos, ¿verdad? Y el logos es una palabra que culturalmente, para quienes leen el Nuevo Testamento, tenía un significado muy vasto, ¿no? Algo que no tiene para nosotros la palabra o no lo tiene tampoco el verbo, ¿no? Para nosotros en español no comunica mucho, pero en griego, para los primeros lectores, en el principio los conectaba con el Génesis y la palabra, el logos, los conectaba con la tradición griega, ¿no? Del entorno. Entonces, estos matices ya nos ayudan a entender la riqueza o la oportunidad, el acceso que tenemos cuando conocemos, aunque sea, o cuando tenemos, perdón, aunque sea la posibilidad de leer ya el hebreo, ¿no? Podemos entrar a unos ejemplos un poquito más técnicos si quieren, más adelantito, pero sí, hay muchos textos que van tomando un nuevo sentido cuando conocemos la riqueza de estas palabras, ¿no? En ocasiones cuando traducimos en general, y he visto que en ocasiones pasa con la Biblia, queremos tener la definición por medio de ahora sí que un diccionario, ¿no? Que diga directamente lo que esto significa puntualmente, así como si fueran los colores de inglés, español, red, rojo, green, verde, yellow, amarillo, pero en ocasiones en hebreo parece que esto no es así, ¿no? Y en ocasiones mencionaba un doctor experto en estos lenguajes que debemos en ocasiones dejar de pensar con una definición en el hebreo específicamente como un diccionario y más en pensarlo como una enciclopedia, más que algo encerrado, pequeño, más bien con una definición mucho más amplia de lo que los autores bíblicos y no solamente eso, sino el lenguaje hebreo y su riqueza, cómo se maneja, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y ahí es donde a veces los profesores de idiomas, yo trato de ser cuidadoso, de no criticar en exceso las traducciones, pero es verdad, toda traducción es perfectible, toda traducción se puede mejorar, eso es verdad. Ahora, yo trato de no ser tan crítico con las traducciones, porque al final son una herramienta, ¿verdad? Y pueden ayudar a la gente a acercarse al texto, y si uno es hipercrítico, o sea, demasiado crítico con las traducciones, puedes desanimar a la gente al grado de que, bueno, si no leo la Biblia en hebreo, mejor no la leo, ¿no? O si no Sí, leo la Biblia en griego, y entonces no sin la... duda, y sin duda alguna, no sé, Jack, o si lo has escuchado también tú, ah, una pregunta del creyente es, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? ¿Cuál se apega más a las traducciones originales o a los escritos originales? Claro, una pregunta típica, ¿no? Pero antes de pasar a esa pregunta, les decía, yo trato de no ser tan crítico, pero es verdad, toda traducción es perfectible, ¿no? Entonces, el- el- los términos o las palabras en griego, en hebreo e incluso en español tienen un sentido dentro de la oración. Por eso el diccionario no siempre satisface, ¿no? Muchos de mis profesores a veces son críticos también con las concordancias, ¿no? Porque las concordancias también son muy parecidas a veces a un diccionario y nos dan simplemente un significado, digamos, posible, pero no nos dicen concretamente en este pasaje, ¿no? Por eso decías tú, el trabajo de estudiar el texto en griego, en hebreo, tiene que ver más con un trabajo enciclopédico. Yo le digo a los alumnos cuando hacemos exégesis, eso se parece más a la arqueología, ¿no? Ir excavando poco a poco, hasta que de pronto te encuentras una perla y dices, oh, aquí el texto, aquí la palabra, tiene este matiz, tiene ese significado, ¿no? Por ejemplo, el verbo hagá en hebreo, que es, en ciertos contextos se puede traducir como meditar. Y nosotros por la influencia del yoga y todo eso, la idea de meditar que tenemos es como en silencio, ¿no? Y casi haciendo el saludo al sol y todo esto. Pero la misma palabra en otros contextos se traduce como rugir, ¿no? O sea, algo totalmente para nosotros desvinculado, rugir y Sí, meditar, según nosotros. Pero en la cultura hebrea, precisamente la meditación tiene que ver
con eso, ¿no? El rugido y la meditación están más cerca. No tiene que ver necesariamente con el silencio, sino quizá alguien construyó una imagen, ¿no? Un biblista construyó esta imagen de, es como cuando te saboreas algo, cuando alguien hizo tu comida favorita y ya estás, antes de comértela ya te la estás saboreando, estás contento porque quieres degustarla, ¿no? Entonces sí, hay que pensar más en imágenes, hay que pensar más en tipo enciclopedia. Y respecto a la traducción, ¿cuál es la traducción más apegada? Yo siempre digo que todas y ninguna, ¿no? O sea, hay que leer las traducciones, pero no nos podemos limitar a solo una traducción. Siempre habrá, sobre todo cuando nos toca enseñar a otros, hay que compararlas. Hay que compararlas, hay que complementarnos. Este, hay traducciones que están pensadas, por ejemplo, para un estudio más serio, por decir algo, que son traducciones que tratan de ser más literales al texto original, ¿no? A la gramática hebrea, a la gramática griega. En español tenemos la Reina Valera 60, que trata de ser muy, muy literal en cuanto a la gramática, pero a veces es pesada para la forma en la que hablamos actualmente, ¿verdad? Entonces, a nivel devocional, a lo mejor para alguien se le hace pesado leer esa y puede optar por otra, pero yo siempre recomiendo que la traducción como herramienta siempre debemos usarla y compararla con otras. De tal manera, lo importante es que el mensaje llegue a mí y que tenga un efecto en mi vida y que eso pueda transmitirlo a otros, ¿no? Esto es interesante en el cristianismo porque no todas las religiones están dispuestas a que su texto sagrado se traduzca, ¿no? Pero el cristianismo considera que la misión es la prioridad, es decir, que las personas conozcan el mensaje. Ahora, ese mensaje nos llega traducido, pero si queremos matizar, profundizar, pues ahí es donde entra la necesidad de conocer la gramática griega, la gramática hebrea, tener acceso a diccionarios especializados, ¿no? Que esos diccionarios no te proveen, como decía Héctor ahorita, simplemente una definición. Normalmente los diccionarios especializados traen todo un artículo, ¿no? Que te explica cómo, cómo se ha usado ese texto, esta palabra en el Antiguo Testamento, en la traducción griega del Antiguo Testamento, cómo la entendían los primeros cristianos, incluso cómo se ha usado a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, eso te da un panorama mucho más amplio del término, ¿no? Muchas veces que simplemente la opción de traducción inmediata, ¿no? Muy importante como en el hebreo y griego se usan las palabras y cómo se para algo me ayuda mucho. Yo estudio hebreo y griego también, pero he oído mucho de palabras y porque necesitas practicar todo el tiempo en usar para tener estas palabras. Pero una cosa me ayuda mucho es cómo están escritos, cómo se cuentan una historia o algo así. ¿Dónde es el punto principal? Y muchas veces es diferente que en inglés o en español, porque su mente funciona un poquito diferente. Definitivamente, eso es algo muy interesante, sobre todo, por ejemplo, pasa en el hebreo también, pero quiero puntualizar algo del griego. En el caso del griego, por ejemplo, las palabras pueden estar prácticamente en el orden que sea, ¿no? Porque el griego no tiene esta necesidad que sí tiene el español de que esté sujeto primero, luego el verbo y luego el predicado, decimos en español, ¿no? En español como que entendemos el significado de la oración por el orden en el que están las palabras, ¿no? El profeta habla la palabra de Dios al pueblo, ¿no? Eso, si le cambio el orden, esto cambia el sentido de la oración. Pero el griego tiene una cosa que se llaman casos, que es una lengua declinable, se llama, o de casos. Entonces la palabra tiene una terminación específica dependiendo de la, digamos, de la función que tiene. Es decir, cuando es sujeto tiene una terminación específica, cuando expresa los complementos que le llamamos en gramática, tiene otra terminación específica. Entonces, eso hace que los autores bíblicos en el Nuevo Testamento y también en la versión del Antiguo Testamento traducida al griego, de la Septuaginta, puedan poner en primer lugar, en el principio de la frase, la palabra que quieren enfatizar, ¿no?
Por ejemplo, en Hebreos 4:12, que en español la traducen como la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y es más cortante. Es muy interesante que en hebreo la primera palabra que aparece ahí es la palabra son en griego, que es viva. O sea, como que el autor quiere enfatizar esta cualidad o esta característica de la palabra, su vitalidad, ¿no? Su característica viva. No es un texto muerto, no es algo, no es un objeto simplemente, sino que es algo capaz de, algo orgánico que puede transmitir vida, ¿no? Y esto que dice Jack es muy importante, muy interesante, porque cada cultura cuenta las historias y transmite las ideas de cierta manera. Entonces nosotros necesitamos entender un poco de la gramática griega, luego más allá, pues ya de la sintaxis, cómo se ordenan las palabras, para poder conocer un poco más de cómo están expresando sus ideas y qué énfasis quieren hacer. En esa misma línea, por ejemplo, hay otro dato muy interesante. En hebreo, cuando tú buscas en un léxico, en un diccionario en hebreo, te vas a dar cuenta que los verbos no están expresados como en español. Nosotros en español y en inglés creo que también expresamos los verbos en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, correr, reír, buscar, ¿no? Pero Sí. en hebreo, eh, que solo tiene como dos tiempos, vamos a decir, dos cuadros de conjugación, se expresan lo que diríamos nosotros en un pasado, pero aparte se expresan en tercera persona masculino, es decir, él fue, él dijo, él comió, él bebió. Y eso es muy interesante porque tiene que ver con la cultura, ¿no? Para el hebreo, la tercera persona, él, el otro, dirían los filósofos, ¿no? El otro es muy importante, ¿no? Mientras que para, en español o en inglés, en las lenguas modernas, la acción importa, ¿no? La acción, no tanto el otro. Y en griego, si ustedes consultan un diccionario o un léxico griego, los verbos se enuncian en el diccionario no en tercera persona ni tampoco en infinitivo, como en español, sino que se enuncian en el presente de la primera persona. Es decir, yo como, yo digo, yo bebo, yo busco. Entonces, en la cultura griega, el ego, ¿no? El yo es como toma la relevancia, ¿no? Entonces, todo eso ya nos va dando pistas, detalles acerca de cómo era su cosmovisión, es decir, su forma de ver el mundo, su cultura. Y bueno, enriquece otra vez nuestro conocimiento también del texto. Son herramientas que nos permiten pues acercarnos más a la cultura en la que se desarrolló el pueblo de Israel y luego también en la que se comunicó el Evangelio, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces, también es importante estudiar la cultura cuando se usan las lenguas y solo es más que solo aprender una lengua, ¿no? Sí, claro, y aquí es donde a lo mejor algunos se pudieran desanimar, ¿no? Pero no, al contrario, es una riqueza de la que nos estamos perdiendo a veces, ¿verdad? Eh, por un lado tenemos claro, la puerta de entrada es aprender a leer, evidentemente, ¿no? Aprender las letras, aprender a leer, pero luego también nos vamos dando cuenta que hay toda, detrás de las palabras, detrás de la forma en la que se cuentan las historias, detrás de los términos, las mismas palabras tienen una historia en sí misma, ¿no? Entonces hay toda una cultura y una riqueza que nos permite entender eh, cómo se usó ese término, ¿no? En ciertos contextos, incluso ya a nivel muy especializado, los biblistas comparan, ¿no? La palabra en hebreo con la palabra en ugarítico y la palabra en árabe, ¿no? Entonces van haciendo como que parentesco entre palabras y nos van ayudando a esclarecer, ¿no? El significado, la riqueza de los términos. Eh, es como, yo siempre lo veo así, ¿no? Leer los textos y tratar, hacer el esfuerzo de leerlos en su idioma, es como esforzarnos por conocer a un amigo que vive en un mundo muy diferente a nosotros, ¿no? Es tratar de escuchar a Pablo, pero no desde mis ideas y mi cultura moderna o posmoderna, sino desde las ideas que él tiene y el mundo y la cultura en la que él vivió, ¿no? Tratar de conocer a Moisés o al profeta Isaías en el contexto y en la cultura y en la situación social que él está viviendo, ¿no? Entonces,
Es muy interesante y en ese sentido, en esto que menciona Jack, creo que también debemos apuntar o comentar que estamos viviendo en una época privilegiada, ¿no? Porque estamos viviendo en esta época donde hay tanto material del cual podemos echar mano y que nos permite conocer el contexto sociocultural, el contexto político, y ese material cada vez está más en español para aquellos que no lean inglés, pero en inglés hay muchísimo material también que nos puede enriquecer este acercamiento al texto, ¿no? Uh, pero sí, la puerta de entrada aquí es poder aprender a leer y poco a poco nos vamos dando cuenta de que hay mucha más riqueza ahí que nos amplía, ¿no? Para conocer el texto, ¿no? La riqueza de los pasajes. Fíjate que a mí me gusta mucho la idea de saber que vivimos en una época privilegiada, simple y sencillamente porque en el siglo pasado fue una de las épocas donde más descubrimientos arqueológicos, descubrimientos literarios acerca de lo que es el antiguo Cercano Oriente y cómo estamos teniendo una, una nueva lámpara que ilumina toda la palabra de Dios para poder comprender mejor a lo que los autores bíblicos nos están hablando, ¿no? Por medio de los escritos bíblicos. Y una, una, una pregunta más es, ¿qué consejos? No, no es cierto. Es acerca de qué pasaje bíblico en realidad cambió tu perspectiva acerca de cuando lo leíste, cuando eras, ahora sí, no tenías este superpoder de conocer los idiomas bíblicos, ahora que los conoces y qué pasaje es el que más te ha llamado, o Dios te ha tocado por medio de ese pasaje, ¿no? ¿Cuál es el que más relevancia ha marcado en tu vida antes y después de conocer los idiomas bíblicos? Ya, hay un pasaje que siempre me gustó mucho, pero que no terminaba de entenderlo yo en la traducción al español. Yo me acostumbré y crecí en la iglesia leyendo la Reina Valera 60. Y este pasaje lo encontramos en Juan 21, del 15 al 19. Es un texto luego de que Jesús resucitó, para poner un poco en contexto, ¿no? Hace un desayuno para los discípulos y ahí es donde reencuentra otra vez con Pedro, ¿no? Después de que lo había negado y todo eso. Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿No? Le pregunta 3 veces, no sé si se acuerdan del pasaje. Pero a mí nunca me quedaba claro en español, en la traducción que yo leí en español, no me quedaba claro por qué Pedro se entristecía, ¿no? O sea, yo no entendía muy bien por qué Pedro se entristecía si Jesús las 3 veces lo invita a pastorear, ¿no? A apacentar las ovejas. Entonces, es muy interesante que en griego, de hecho, hay un juego de palabras, hay un cambio en cuanto al verbo. Y es que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero utiliza un verbo que es agapao, la raíz del verbo agapao, que es digamos, un amor sacrificial, dispuesto a todo, ¿no? Dispuesto a dar la vida por el otro. Es decir, pudiéramos parafrasear a Jesús diciéndole, Pedro, ¿me amas como para dar tu vida por mí? El verbo agapao es el que típicamente se utiliza para hablar del amor de Dios, ¿no? Hacia nosotros, un amor sacrificial por medio de Cristo. Y Pedro empieza a responder y dice, Señor, tú sabes que te amo, dice la Reina Valera, pero en griego el término es fileo, o sea, la conjugación del verbo fileo, que es un amor pero filial, de amigos, ¿no? Entonces, ese matiz que se pierde en la traducción, o por lo menos en la Reina Valera 60, eh, me faltaba a mí para entender por qué luego Pedro se entristecía, ¿no? Entonces, la primera vez le pregunta, ¿me amas? Como para dar mi vida por mí, y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Pero mi amor no da tanto como para dar la vida. La segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro dice, tú sabes que te quiero, vamos a decir, ¿no? Y en la tercera ocasión Jesús, en lugar de preguntarle, ¿me amas? Le dice, ¿me quieres? O sea, aunque sea como amigo, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y estoy tratando, por decir, vamos a parafrasear a Pedro, ¿no? Pero hasta ahí llega mi compromiso, quisiera dar más, pero ya me di cuenta, ¿no? Que no soy capaz. Ya interpretándolo a la luz de la narrativa completa de que Pedro antes pensaba que no lo iba a negar,
pero Pedro ahora se reconoce, ¿no? Que es incapaz de demostrar o de dar ese nivel de amor, uh, y es un amor que Dios puede darnos, ¿no? Entonces ahí este pasaje me gusta mucho porque me muestra la gracia de Dios de alguna manera. Jesús está dispuesto a bajarse a mi nivel. Quizá hoy no estoy en el punto en el que Jesús espera que yo esté, pero Jesús puede trabajar en el punto en el que yo estoy. O sea, Él está dispuesto a hablar mi lenguaje, a encarnarse en mi realidad. Y me encanta esto porque uno podría pensar, bueno, si Pedro no está dando el ancho, ¿por qué Jesús lo llama a apacentar las ovejas, no? Pero también me encanta esto porque Jesús nos está diciendo de alguna manera que es en la comunión, en el servicio, donde vamos perfeccionando ese amor. Hoy no tengo ese amor ágape que puede dar su vida sacrificialmente por otros, pero es en eh, en esa oportunidad de apacentar las ovejas, de servir a otros, de amar, de darme hacia los demás, que Jesús va perfeccionando ese amor en mí, ¿no? Y espero, por la gracia de Dios, no por mis méritos y capacidades, que algún día, ¿verdad? Podamos decir, Señor, te amé y lo di todo, en ese sentido. Pero ese texto me gusta y terminé de entenderlo luego de poder leerlo en griego, ¿no? De hacer algún análisis ahí, alguna investigación sobre el pasaje, precisamente por ese juego verbal que no queda muy claro a veces en la traducción, y que a mí no me permitía entender del todo el contexto, ¿no? De lo que estaba pasando ahí. Entonces, pues ese pasaje me ha marcado de manera particular y hasta la fecha, ¿no? Me sigue hablando, me sigue desafiando a poder atender el llamado de Jesús, ¿no? De apacentar las ovejas, de crecer en la comunidad, de servir a otros y que ahí el Señor perfecciona ese amor, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si tú estás hablando con un pastor o un estudiante, ¿y qué vas a decir a ellos? Si ellos quieren aprender hebreo o griego, pero es mucho trabajo, va a durar mucho tiempo, ¿qué vas a decir a ellos? Bueno, yo les diría de entrada que empiecen por lo básico, empiecen conociendo las letras, aprendiéndolas, memorizándolas, no es tan complicado. Eh, y la ventaja del griego y del hebreo es que conociendo el nombre de las letras prácticamente puedes leerlo. Y ya el solo hecho de leer griego o hebreo te abre la posibilidad de consultar muchos diccionarios que antes no podrías, o muchas, sí, diccionarios bíblicos, o entender un poco más los comentarios bíblicos, que de no ser así, sería mucho más complicado, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, decirles que es nuestro privilegio y nuestro compromiso. Si tú eres alguien que quiere servir, si tú eres alguien que ama al Señor y que quiere pastorear, enseñar, creo que es nuestro privilegio hacerlo, claro. Y tenemos el privilegio, como decía ahorita Héctor, de que hoy tenemos un montón de herramientas, ¿verdad? Hoy hay softwares que nos pueden ayudar a entender un poco más de gramática, nos facilitan un poco el trabajo, pero nada de lo importante en esta vida es sencillo, ¿no? Entonces, seguramente nos va a tomar tiempo en aprender vocabulario, nos va a tomar tiempo en aprender un poco sobre conjugaciones. Por ejemplo, me decían mis alumnos, ¿no? Profe, si ya existen, ¿no? Estas plataformas que te dicen que el verbo está en auristo, que está en voz pasiva, que está en no sé qué, que está en perfecto, ¿no? En hebreo. ¿Por qué seguimos llevando clases? Bueno, porque tú tienes que saber qué significa que esté en perfecto, ¿no? ¿Qué significa que esté en auristo? Porque de nada nos sirve que la plataforma me diga, esto es un participio, no sé qué, si yo no sé interpretar esa información. O sea, la plataforma me hace una parte del trabajo, pero yo tengo que ser capaz de entenderla y aprovecharla, ¿no? Esa herramienta. Entonces, yo les diría que es verdad, va a requerir esfuerzo, como cualquier cosa importante en esta vida. Todas las cosas importantes y buenas normalmente requieren esfuerzo, pero va a ser un esfuerzo que valdrá la pena, porque llega un punto en el que tú vas a poder construir de alguna manera tus propias conclusiones sobre ciertos pasajes. Vas a poder profundizar
en ese texto sin una muleta, sin la ayuda de otro, digamos, de alguna manera. Y no porque uno quiera decir, ah, yo lo quiero hacer y no necesito a los demás, no. Siempre uno confirma o compara, ¿no?, sus conclusiones con algún otro comentarista bíblico, pero es bonito encontrar tesoros por uno mismo, ¿verdad? Está muy interesante también cuando alguien te cuenta sus aventuras, su perspectiva, las conclusiones de su trabajo, pero hay una gratificación particular en poder invertir tiempo y luego después cosechar, ¿verdad?, los frutos de ese tiempo y de ese esfuerzo. Así que yo les diría que es verdad, les va a demandar tiempo, pero va a ser un tiempo muy bien invertido y que a la larga no va a ser un tiempo perdido, sino un tiempo bien, una inversión que va a dar rendimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso podría decirles a aquellos que están interesados. Empiecen por lo fácil, lo básico, digamos, aprendan las letras, aprendan a leerlo y poco a poco vayan gradualmente conociendo vocabulario, aprendiendo de gramática y se van a dar cuenta que no es tan complicado, ¿no? A veces la limitación está aquí en que yo no estoy listo para hacerlo o es muy complicado para mí o la limitación está ahí, pero cuando logramos eh, proponérnoslo de alguna manera, pues es posible, ¿no? Y lo digo yo que sigo estudiando y sigo aprendiendo, o sea, yo mismo después de como 7 años que empecé tal vez este camino, pues sigo aprendiendo, sigo estudiando. Como dice Jack, hay que seguir repasando el vocabulario, porque si no, esto se olvida, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes que aprender lenguas bíblicas es como aprender a tocar un instrumento, ¿no? O sea, uno toca el piano o toca la guitarra y claro, si practicas todos los días, las canciones suenan muy bien, ¿no? Les das la entonación, los acordes, no batallas para ponerlos. Pero si dejas de practicar una semana, tal vez vuelves a tocar y más o menos, ¿no? Si dejas de practicar 15 días, vuelves a tocar y puedes tocar, pero es un poco más complicado. Si dejas meses de tocar, pues ya seguramente va a ser más difícil volver a tocar, ¿no?, el instrumento. Ujú. Entonces, los idiomas son similares, los idiomas requieren disciplina. En ese sentido, es buscar una manera de hacernos el hábito, ¿no? Y de encontrar formas prácticas de usarlos. Yo creo que en eso las plataformas nos pueden ayudar. Yo creo que a lo mejor no todo el mundo tiene el tiempo para aprender como tal, pero algo tienes que aprender, entender qué significa otra vez una voz pasiva, un aoristo, un participio, ¿no? En ese sentido, para poder aprovechar lo que las plataformas nos proponen ahí, ¿no? Entonces, una parte lo hace la tecnología, pero otra parte nos toca a nosotros, ¿no? La interpretación, la apropiación de esa información. Sí, creo que tú has dicho algo muy importante, porque no solo necesitas saber qué significa estas palabras, pero cómo usar, qué funcionar en una oración o una frase, porque esto es muy importante para interpretarla. Sí, definitivamente. Entonces, eh, ahí nos ayudan las plataformas, pero luego hay que interpretar exactamente la gramática para poder traducir o para poder interpretar adecuadamente, definitivamente. También creo que una de las cosas que ha marcado el cristianismo es el estudio, ¿no? O sea, el estudio y sobre todo el estudio de la palabra de Dios. Y ahorita tenemos tecnología, ¿no? Pero no sabemos qué pasará en 10 años, 7 años, o si siempre vamos a depender de computadoras y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, o tal vez si nos va a tocar, no, tal vez no necesitamos esperar a 10 años o que haya un apocalipsis de las máquinas, ¿no? Una revolución de las máquinas, sino que tal vez si hay alguien que tiene que predicar en un área donde no haya electricidad o donde no haya Internet. internet y Ujú. ocupa y quiere ser lo más apegado a la Biblia, a su enseñanza, y él tiene este conocimiento, puede utilizarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Es como en matemáticas, ¿no? O en otras disciplinas, que hay muchas herramientas, pero es importante entender el contexto que está detrás, ¿no? Porque Ujú. alguien tuvo que diseñar esa herramienta. Entonces, el que diseñó esa herramienta sabía, entendía el contexto y nos ayudó
a simplificarlo, a llegar más rápido a conclusiones. Eh, pero no significa que o bueno, o es un peligro cuando la herramienta se convierte en una muleta, ¿no? Que ya no Sí. podemos avanzar sin ella. Entonces sí creo que ahí está el reto y a mí me gusta hablar siempre de tomarnos el ministerio eh, en serio, ¿no? La labor, el llamado que Dios nos ha dado, pues hacerlo lo mejor posible y creo que una parte fundamental, o bueno, para nosotros como herederos de la Reforma Protestante, la parte medular o central de la liturgia es la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Los Ujú, reformadores decían que donde se predica la palabra, ahí está la iglesia, ¿verdad? Ahí ujú. donde se predica la palabra está la iglesia. Y entonces creo que esto es importante. Si vamos a enseñar la palabra cada domingo, cada miércoles, si vamos a aconsejar bíblicamente, pues nos conviene hacerlo lo más apegados al texto, ¿no? Y parte fundamental o una gran herramienta para esto, pues son los idiomas bíblicos. Así es. ¿Algo más, amigo, que quieras agregar, Jack? Ah, sí. En, como los evangélicos dicen, la Biblia está inspired, Inspirada. Inspirada. inspirado. Ujú. Sí, pero los traducciones son inspiradas como Reina Lavera es, o cómo veras Bueno, esto. antes que conteste el profesor, en una ocasión me tocó ver de hecho se lo compartí a Jack, donde una persona, un pastor de una iglesia, tal vez en Estados Unidos, no estoy seguro, pero era alguien que hablaba inglés, él decía que daba gracias a Dios porque la King James corregía el griego, ¿no? Entonces, ahora sí, profesor. Bien, este, bueno, yo creo que aquí entramos pues en un tema un poquito más, o un tema un poco más cercano de la doctrina, ¿no? Que evidentemente para los cristianos afirmamos nuestra fe en la Biblia como palabra de Dios, eso significa que es inspirada, y es una forma de decir que tiene un carácter especial, ¿no? Como revelación de Dios, y que Dios guió a sus autores para comunicar la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos que es inspirada, nos referimos a eso. Pero decíamos hace rato que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, considera que la palabra de Dios, y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Que habría diferentes perspectivas, quizá habría gente que no esté de acuerdo conmigo y está bien, pero este, todos los que leemos la Biblia, o sea, nos acostumbramos a leerla en inglés, en español, entendemos y se nos enseña que estamos delante de la palabra de Dios. O sea, entendemos que de alguna manera las traducciones mantienen ese mensaje porque la inspiración no está, digamos, en las letras en sí, sino en el mensaje que transmiten, ¿no? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Algunos antiguamente, bueno, no antiguamente, en el siglo pasado, ¿no? Debatían si la forma correcta es decir que es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios. Creo que lo más aceptado normalmente entre los evangélicos es que es la palabra de Dios, ¿verdad? No seleccionamos, ¿no? Unas partes y otras, sino que toda entera es la palabra de Dios. Eh, pero yo diría que todo creyente se acerca al texto, aún a la traducción, reconociendo que tiene ese grado de inspiración y en ese sentido, implícitamente estamos diciendo que la inspiración no está en las letras, o sea, no está en las grafías, ¿no? Hebreas, griegas, sino que está en el mensaje que comunica, ¿no? Y creo que esto es algo que lo ha entendido la iglesia desde muy temprano, por eso la iglesia se atrevió a traducir la Biblia, se atrevió a traducir el Nuevo Testamento, al latín, al siriaco, al copto, ¿no? Antiguamente, eh, porque entendían que lo importante era que más personas supieran la buena noticia del Evangelio. Ahora, es verdad que la Biblia y las traducciones comparten, transmiten la palabra de Dios, pero como decíamos, al final el texto original originalmente estos textos fueron escritos en un idioma distinto al nuestro y puede ser que en alguna traducción haya matices o elementos del original que puedan enriquecerse aún más, ¿no? Entonces,
ah, ninguna traducción, digamos, se puede como que canonizar, para decir algo, como la única y la última, ¿no? La sagrada, ¿no? Ni la King James, ni la Reina Valera 60 en español. Se puede ah, erigir, levantar como la única Biblia inspirada por Dios, porque al final la inspiración es un proceso más complejo, ¿no? Algo que actúan los autores, pero también cómo el espíritu guía a los traductores, ¿no? Me gusta una metáfora que usa Eugene Peterson, el que tradujo The Message, ¿no? En inglés, la traducción esta, y él decía que los traductores son como secretarios de Dios, ¿no? Porque ellos son los que comunican ese mensaje en nuevas lenguas, ¿no? Se encargan de hacer un trabajo como el que hace un secretario, ¿no? No son Dios, evidentemente, sino son aquellos que van y comunican lo que Dios ha querido comunicar, ¿no? Los traductores. En ese sentido, pues sí, es inspirada también la traducción, pero no por quién la hace, sino de alguna manera porque la inspiración y el mensaje está en aquello que han escrito los primeros autores, ¿no? Y es inspirada, digamos, en la medida en que los traductores tratan de ser fiel a ese mensaje, porque hay que decirlo, también hay malas traducciones, ¿no? Hay traducciones que tienen un prefijo, perdón, un prejuicio dogmático o doctrinal y que se deja ver en esa traducción. Ha habido, desafortunadamente, ¿no? En su tiempo, por ejemplo, hubo traducciones en las que para los esclavos, ¿no? Esto es un tema muy sensible en algunos contextos, pero había traducciones que borraban, por ejemplo, todo aquello que hablaba de libertad en la Biblia y se cortaban pasajes y solo se les permitían leer esos pasajes donde de alguna manera perpetuaban una situación social como esa. Y bueno, entonces, claro, hay traducciones que a veces están financiadas por algún grupo o alguna denominación y que siempre hay que analizarlas, leerlas con criterio. Pero la mayoría de las traducciones realizadas por las sociedades bíblicas suelen estar conformadas por un equipo interdisciplinario o interconfesional de traductores, ¿no? Donde participan protestantes, a veces también católicos, evangélicos y así, un poco variado, precisamente para equilibrar un poco esos prejuicios y que tratemos de que haya no solo el criterio de una persona, sino de varios, ¿no? En ese sentido, pues yo diría que en general las traducciones están bien hechas, ¿no? Sobre todo esas que se hacen en equipo. Así que podemos tener esa paz. Es un muy buen respuesta. Entonces, si no puedes leer griego, hebreo, necesitas leer diferentes translations. Ujú. Sí, Sí. exactamente. Si no tienes la posibilidad, de plano así eres alguien que no te da el tiempo para aprender algo de gramática griega o hebrea, este, la solución está también ahí, ¿no? Podemos leer varias traducciones, comparar y hacer nuestro mejor esfuerzo para interpretar el texto, dejar que el texto nos hable y no que el texto sea solamente una herramienta para comunicar mis ideas, ¿no? Sino que sea realmente la palabra de Dios la que nos habla a nosotros y es lo que enseñamos a las personas que servimos. Ok. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, profesor. Y también, para los que no sepan, el pasado verano, en el mes de julio, el profesor empezó, bueno, ahora está estudiando su doctorado, ¿no? Ahora, Estoy estudiando doctorado, sí. sí, de este próximo doctor, Jonathan, primero Dios, bueno, creo que ya terminó, pero comparte cursos de verano acerca de hebreo para personas que quieren aprender estos lenguajes bíblicos. Ah, ¿Y dónde más te podemos contactar además de por medio de este curso? Pues básicamente ahorita estoy muy enfocado en lo que hago aquí en Atkinson, entonces mi tiempo se va en el trabajo aquí del día a día. Pero también mis redes sociales son Jonathan Castrellón, así como ven mi nombre, pueden buscarme y si en algo les puedo servir, estoy para servirles.
Y tengo un canal de YouTube también donde comparto algunos de los de información en torno a la Biblia, en torno a la interpretación bíblica, la cultura bíblica, el pensamiento cristiano, y se llama Teología Colectiva, ¿no? Está un poco abandonado, pero yo espero que pronto podamos retomar ahí los Muy bueno, contenidos. Eh, yo lo sigo y lo he visto y la verdad es excelente. Ujú. Muchas gracias. Entonces, por ahí pueden también contactarme y ver algunos de los contenidos que a veces comparto. Yo espero pronto me dé el tiempo también para subir algunos videos nuevos. Y sobre los cursos de verano que comentabas, sí, tuvimos un curso de verano de hebreo, así para principiantes, para que aprendieran a leer. Hubo bastantes personas interesadas. Y bueno, ahí en mis redes sociales compartiré próximamente cuando podamos abrir algún otro curso y si alguien está interesado, pues bienvenido, con mucho gusto. Muchas gracias. Fue un placer hablar contigo. No, muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad y también gracias por el esfuerzo que hacen con Súnesis para seguir capacitando a los maestros, a los pastores, a los líderes de la iglesia aquí en Hermosillo y de alguna manera en México y Latinoamérica este, para que podamos servir mejor en la misión del Señor. Eh, es un, es un gusto y admiramos y honramos lo que el Señor está haciendo a través de ustedes. Que el Señor siga bendiciéndolos y que se sigan abriendo puertas para que esto que están compartiendo, los esfuerzos que se están haciendo, pues lleguen a más personas, ¿verdad? Que ese es el objetivo y que las personas también de la iglesia pues sean bendecidas, ¿no? Con una predicación que realmente viene de las escrituras y no simplemente de ciertas ideas que a veces están por ahí, ¿verdad? Y que no necesariamente son bíblicas. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias, Héctor, por el tiempo y por la oportunidad. Gracias a ti Sí, y gracias a vamos ti. a ver en 6 semanas o algo así. Claro que sí, será un gusto verlos por acá. Sale. Estamos en contacto, profesor. Dios le bendiga. Bendiciones. Estamos en contacto para servirles. Muchas gracias y hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Bye bye. Bye.